Ok, bueno, buenas noches a todos, saludos. Acá en un podcast más entre compas y cómics. Esta es el tercer capítulo que hacemos. Saludos, aquí Charlie reportándose y el día de hoy tenemos a otro miembro del club muy valioso, que creo que es la primera vez que nos acompaña, el buen Rob. Saludos, Rob. Muchísimas gracias a todos. Saludos, club. Me llamo Robert Zúñiga y me encuentro ubicado en Ontario, Canadá. Buenísimo, buenísimo. Sí, aquí el buen Rob es el tico canadiense que tenemos en el club. Y ya, bueno, ya administrador aquí con nosotros, ya tenemos ya varios meses, ¿verdad, Rob? Con el Yo grupo. creo que sí, sí, fue relativamente una muy buena oportunidad para mí para comenzar con el grupo. Creo que le había enviado originalmente un mensaje a Mako y él pues me dijo, mira, tenemos este grupo, ¿por qué no te metes en el WhatsApp? Ajá. No te muerden, nada más te presentas y pues comentas acerca de lo que sepas y pues con mucho gusto y me recibieron con las manos abiertas, entonces pues excelente. Creo que han sido que tal vez unos 7 meses, una cosa así, o sea, desde el Correcto. comienzo del año y pues han sido pues unos bastantes momentos muy oportunos y muy acogedores y obviamente pues tengo hoy la oportunidad de hablar con vos otra vez, Charlie, esta vez Buenísimo. frente a frente. Frente a frente, face to face, exacto. No, y con un tema muy interesante. El tema que tenemos para hoy, bueno, le pusimos ahí un nombre muy particular, ¿verdad? Dime qué coleccionas y te diré quién eres. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy, gente? El tema que traemos hoy a la mesa en el programa básicamente va a ser de coleccionismo, digamos, coleccionar. ¿Qué es coleccionar? ¿Cómo puedes empezar a hacer tu colección? Tipos de coleccionistas, tipo de coleccionismo. Algunos tips, digamos, como para comenzar en el tema de coleccionismo, de coleccionar. Entonces, eso básicamente es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Un tema bastante interesante, creo que es un tema que abarca bastantes cosas. Estoy casi seguro que no nos va a dar la hora, la hora del programa para abarcar todo, pero vamos a ir haciendo ahí todo lo que podamos. Creo que podemos comenzar ahí como con lo básico, ¿verdad? ¿Qué es coleccionar o qué es el coleccionismo en general? Eh, Coleccionar, digamos, en el contexto de lo que es ahora el término, viene siendo como el arte, ¿verdad? O la ciencia que viene a ser de recolectar ciertos objetos o ciertas cosas, ¿verdad? En específico. Esto viene, digamos, pues de generaciones, ¿verdad? Esto ha pasado de siglos, de siglo en siglo. Se puso muy de moda en la Edad Media, cuando a nivel, digamos, de patriarcado, la clase alta y todo esto, en jerarquías, empezaron a buscar objetos, digamos, de mayor antigüedad y empezaron a hacer recolecciones, ¿verdad? De lo que eran, por ejemplo, manuscritos antiguos, pinturas, objetos, digamos, como oro, objetos de oro, figuras de oro, este tipo de objetos que a nivel, digamos, de jerarquías, como lo que eran reyes y demás, empezaron pues, a hacer como una recolección de todos estos artículos y de ahí, digamos, empezó a generar, digamos, el concepto de lo que era coleccionismo, coleccionistas, ¿verdad? Obviamente, pues eso se ha diversificado de muchas maneras, ha habido de una amplia gama de coleccionismo, de tipos de coleccionismo, pero hoy vamos a hablar particularmente de lo que nos interesa, que es básicamente el coleccionismo y el coleccionar cómics, ¿verdad? Que es por eso por lo que estamos aquí. Mi Rob, no sé si quieres agregar algo ahí. No, excelente reseña histórica, Charlie, muy, muy bien, me parece muy bien. Y si pudiera agregar algo, es que cada generación tiende a coleccionar algo nuevo que la generación anterior decía, ¿para qué coleccionar eso? O sea, Ajá. eso le pasaba mucho a personas que durante los años, comienzo del siglo XX, el siglo XXI, decían, bueno, pues no hay que coleccionar ciertos objetos que son algo mundano, algo trivial, y terminan siendo expuestos en un museo con un valor incalculable. Y creo que eso, sucede mucho y creo que especialmente en el mundo de los cómics, ¿no? Porque es Correcto. un medio que al principio eran literalmente suplementos que salían con los periódicos
y ya después con los newsstands empiezan a tener como su propia, como su propio auge. Tienden a ser objetos de colección que al principio venían incluidos dentro de los folletos de los periódicos para incrementar las ventas semanales. Correcto, correcto. Sí, de hecho, como vos decís, ¿verdad? El concepto de cómics, que bueno, ya eso también lo habíamos visto un poco en la parte de historia, de los cómics empezaron de hecho se llamaban tiras cómicas, ¿verdad? Haciendo la adaptación en español. Bueno, y para los que no saben, tal vez los más jóvenes que nos están viendo, los cómics de ahí anteriormente aparecían en lo que eran periódicos, ¿verdad? Digamos, en la parte de entretenimiento, donde uno veía los crucigramas, ¿verdad? Todo esto, pues ahí era donde uno podía llegar a ver los cómics, ¿verdad? Esas tiritas cómicas, digamos, de fracciones, donde uno leía una pequeña historia y pues algunos ejemplares eran de manera diaria y otros eran de manera semanal, ¿verdad? Digamos, que fue lo que muchos vimos, bueno, lo que muchas generaciones vieron al principio en la era dorada, con cómics, por ejemplo, de Superman, bueno, ahí empezó a aparecer Batman también, el Fantasma, y bueno, otros grandes clásicos, el Llanero Solitario, y eso pues fue evolucionando. Como lo estaba diciendo Rob, ya cuando se hace, digamos, el concepto de newsstands, ¿verdad? Que son, en los puestos de periódicos, puestos de revistas, donde se empiezan a distribuir ya los cómics como tal, los ejemplares ya, en particular de un personaje. Entonces, ahí es donde se empieza a popularizar, digamos, la parte de los cómics. ¿Dónde se hace popular lo del coleccionar? Ya, digamos, para los 50, porque todavía en los 40 era un poco complicado por los temas de la guerra, ¿verdad? El papel se reciclaba mucho y de los cómics se leían y prácticamente se reciclaban, se desechaban porque había una escasez de papel y bueno, una crisis, ¿verdad? Con todo esto de la guerra y demás. Exacto. Pero ya cuando hubo repunte, digamos, en temas de economía y demás, ya después empezando sí, más o menos en la década de los 50, de ahí en adelante, como ya muchos de los niños de los 30 y de los 40 empezaron a ser adolescentes y adultos, se empieza a generar la cultura de buscar esos primeros cómics, de buscar esos primeros ejemplares, y ahí es donde se empieza a generalizar o se empieza a hacer el auge de la parte del coleccionismo de los cómics, ¿verdad? Yo creo que sí, Entonces, Charlie, y para agregarte ahí, hay un componente muy importante sobre la nostalgia, que ajá, es algo que adhiere y agrega mucho al coleccionismo. Por ejemplo, para agregar y complementar lo que decís, muchos de las historias de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que se narraban en los primeros cómics, muchos trataban de representar pues los eventos que habían pasado en esa guerra para que las nuevas correcto, generaciones supieran qué fue lo que hicieron sus abuelos y sus familiares, ¿no? ajá, Entonces de ahí es que tenemos, por ejemplo, el famoso Captain America, o sea, de ahí es que representa algo netamente de la historia de ese hito que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y también posteriormente cuando vuelve otra vez el auge en su segundo renacimiento, ya que viene otra historia, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, pero es interesante saber que ese sentimiento de nostalgia de lo que sucedió en una época que a las nuevas generaciones a lo mejor no estaban ligadas y que solo lo conocían por las historias de sus tíos o sus abuelos y que de ajá. cierta manera vuelven otra vez y se interesan por eso. Y creo que eso es un patrón que se repite mucho, inclusive en los 80. Ahora la gente de los 2000 está volviendo a ver lo que antes en los 80 lo daban en el pop culture. O sea, es algo que es Exacto, un patrón que se repite. exacto, exacto. Se va repitiendo, digamos que, por así decirlo, de cada 2, 3 generaciones, se va repitiendo y se genera un patrón, ¿verdad? Ahí, de interés. Eh, Otra cosa, bueno, importante, ¿verdad? Con esto de coleccionar cómics, ayudó mucho también, bueno, obviamente lo que les decía, ¿verdad? La gente empezó a buscar, pues, cómics antiguos relativamente, ¿verdad? De unos 15, 20 años de antigüedad para ese momento. Y algo también que colaboró mucho con la causa fueron las COMs, ¿verdad? Las convenciones que se empezaron a hacer muy populares finalizando los 60 y comenzando los 70, ¿verdad? Que ya para ese momento San Diego empezó a hacer sus convenciones, se empezó a hacer la San Diego Comic Con, ya cada, bueno, obviamente
y es bien sabido también ahí, gente, la temática del cómic, pues obviamente se generó en Estados Unidos, ¿verdad? Y de ahí en todo, digamos, Estados Unidos, a nivel de estados y demás, se empezaron a generar las convenciones de cómics, ¿verdad? Se invitaban artistas, se hacían las convenciones que a pesar de que eran muy pequeñas, ya empezaron a asistir, digamos, coleccionistas, ¿verdad? Los coleccionistas llegaban y pues veían ahí sus cajas de cómics, ¿verdad? Habían cómics variados, como Rob lo estaba diciendo, cómics de la guerra, 40, 50, y ya para ese momento entonces ya la gente podía llegar ahí y podía buscar los ejemplares que querían, ¿verdad? Se empieza a generar también un valor basado en la antigüedad de los cómics, porque eso pasa en cualquier tipo de coleccionismo, ¿verdad? Digamos, entre más antiguo sea el artículo, va a generar un mayor valor y obviamente entre más demanda tenga, pues el artículo va a ser más caro. Un claro ejemplo de eso, ¿verdad? Una Detective Comics 27 o una Action 1, que bien Yo creo que sabemos que... sí, yo creo que esa es la joya, o sea, ese es el santo grial de los cómics, ¿no? Encontrarse esa pieza, pero inclusive como lo decías, Charlie, el papel en el cual estuvo impreso esa cómic, o sea, es súper frágil, es algo que Exacto, es más bien como el papiro, o sea, tiene un nivel de preservación impresionante, porque correcto. muchos de esos cómics no sobrevivieron los años, o sea, muchos se desaparecieron, se desintegraron. Yo tuve la oportunidad de ver un Fantasy, Amazing Fantasy número 15, la primera Ajá, aparición de Spider-Man, inclusive con los 60, ya el papel se estaba poniendo amarillo, las grapas se le salían, o sea, ajá. es algo que inclusive ahora en los tiempos modernos los coleccionistas no solamente tienen un alto prestigio en el momento de coleccionar un tipo de número de la colección antigua, pero también tienen que tener alto cuidado. Y eso Uh -huh. es algo que muchos coleccionistas toman muy, muy en serio. Hablando de Amazing Spider-Man, recuerdo que había un issue en particular que fue la primera vez que sale un cover totalmente con un fondo negro. Y Ajá. creo que era el de Molten Men. Y recuerdo que esa tinta que utilizaron era tan especial que con solo la luz ya lo tenía. Entonces, las versiones que quedan nítidas de ese son muy escasas. Ajá, ajá. Buenísimo, buenísimo. Sí, y obviamente eso hace que el valor del artículo incremente, ¿verdad? Porque se empiezan a hacer escasos y son rarezas. Ahora bien, con esto de los cómics y de coleccionar, hay muchos tipos de coleccionistas. O sea, tenemos desde el coleccionista completista, ¿verdad? Que es empedernido, hasta el coleccionista que es un poco más tranquilo, digamos, el coleccionista, el coleccionista casual. Hay de todo, digamos, para ponerlo en plano, un coleccionista completista es esa persona que, por ejemplo, se dedica a cazar cómics, a realizar su colección de cómics de un personaje o de un evento en particular, pero él necesita todos los ejemplares posibles de ese evento o todos los ejemplares posibles de ese personaje. Eh, en mi caso, bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho Batman y yo, pues, trato de ser completista hasta donde he podido con él, pero es imposible. O sea, yo no puedo completar el volumen 1 de Batman porque realmente va a ser imposible. O sea, ya, pues sí tengo bastantes cómics, pero obviamente va a haber todo el Silver y el Golden Age. O sea, es imposible que yo lo busque, ¿verdad? Y lo haga. Hay coleccionistas que conozco por ejemplo, de Estados Unidos, gente que pues haya ido conociendo por medio de grupos y páginas y demás, y de gente muy brava, o sea, gente muy brava que yo sé que, por ejemplo, un completista que, no sé, puede tener de los 50 en adelante de puro Batman o tiene todo Spider-Man, o sea, hay gente que sí es muy completista, ¿verdad? O tal vez se genera un evento X y tiene todos los cómics relacionados a ese evento, ¿verdad? Entonces, un coleccionista completista vendría siendo eso, es una persona que va a abarcar todo lo relacionado a un personaje, a una serie de eventos o algo en particular, pero él trata de tener todo, ¿verdad? Y no descansa hasta completar su colección, por ejemplo, en esa parte. Yo creo que en eso sí todos somos víctimas, Charlie. Yo la verdad, Sí, bueno, pues
Parte de mi reseña histórica es que yo comencé con este personaje que está aquí atrás mío, que es Spawn. Spawn. Spawn para mí fue uno de los primeros como coleccionista que yo decidí arrancar con mi colección, ¿no? Yo tenía algunos escasos ejemplares de Batman, de Flash, de Green Lantern, pero yo los dejé y me Ajá. enfoqué en solamente uno porque me cuadró en ese momento. Estamos hablando de los 90s, cuando salió la película en el 95, creo, Muy buena. Ajá. que la vi con mis primos. Eso obviamente me llamó muchísimo la atención para conocer acerca del personaje, y como era algo relativamente reciente y en mi época, yo pensé enfocarme en coleccionarlo todo. Y Ajá. yo creo que ahí es donde comienza el hecho de que yo pude inclusive encontrarme los back issues que no podía encontrar en las tiendas regulares. Tuve que ir a convenciones, tuve que ir a ventas privadas, a subastas privadas, para Ajá. encontrarme los primeros 12. O sea, que fue algo que me costó muchísimo, porque no Claro. solamente buscas el issue que tú quieres, sino en la condición en la que tú lo quieres. Ujú. Y eso al principio sí, pues fue algo que como coleccionista completista, Ajá. yo me encontré en esa fase. Ya después vamos cambiando a otra fase y ahí pues podemos hablar de lo que de más adelante acerca de qué otro tipo de coleccionistas hay por ahí. Claro, claro. Sí, no, y de hecho, o sea, es muy amplio, ¿verdad? Porque eh, están los coleccionistas completistas, pero hay el coleccionista que es casual, ¿verdad? Digamos, el llamarse coleccionista, para que también lo sepan, gente, no es el hecho de que yo tengo que tener la mayor cantidad de cómics como si esto fuera una competencia, o sea, no. Si yo tengo 6 números de algo que a mí me gusta, ya eso es una colección, ¿verdad? Porque la colección tiene personalidad, la colección, todas las colecciones son diferentes, ninguna colección va a ser igual a la de otro, o sea, eso es imposible. Eso es algo que yo siempre, bueno, siempre rescato y siempre se lo resalto a la gente porque eso es así, o sea, las colecciones tienen su personalidad, tienen su forma de hablar de quién es la persona, por eso de ahí el título que le pusimos hoy al podcast, ¿verdad? Este, hay personas que coleccionan pues variedad de cosas, o sea, por ejemplo, a mí me gusta Batman y mi mayor colección es de Batman, pero a mí me encantan cómics de Marvel, por ejemplo, yo colecciono Spider-Man también, colecciono Wolverine, me gustan los X-Men, Qué bueno. sí, me gustan también, digamos, colecciono Superman, Superman me gusta y tengo bastantes cómics de Superman. Eh, en mi caso, digamos, yo soy fanático empedernido de los bag issues. A mí me fascina coleccionar bag issues, digamos, eso es lo que a mí me gusta y lo que más me ha llamado siempre la atención, leer viejito. Y hay Sí. cosas modernas que me gustan, pero no es mi fuerte. O sea, mi fuerte siempre son y han sido los bag issues. Y una pregunta, Entonces, Charlie, claro, perdón, una pregunta para interrumpirte ahí. Hablando del tipo de personalidad que eres y que te gusta de Batman, ¿hay algún artista en particular que tú seguirías del arco de Batman, en particular de la saga de Batman, o es solamente el personaje como tal? O sea, ¿hay alguna, por ejemplo, no sé, qué se me viene a la mente, Jim Sterling, por ejemplo, ajá. ¿qué te parece así? Los artistas, ¿los sigues tal vez por arcos? No, me imagino que no todo de Batman lo tienes, pero sí, debe haber algo en tu colección que sí te llama más la atención, ¿no? Pues sí, digamos, por ejemplo, yo soy fanático de Frank Miller. Y a mí el Ah, qué arte de bueno. Frank me gusta en general, digamos, me gusta como escritor, me gusta como artista. De hecho, lo hablábamos ahora en la mañana en el club, ¿verdad? En el chatito de Exactamente, sí. WhatsApp. Sí, hay gente, y siempre lo digo, ¿verdad? Los que quieran meterse a hablar de la loquera están cordialmente invitados al chatito del WhatsApp. Ahí nos Ese escriben chat se pone por muy redes intenso. sociales. Sí, 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 ese chat es buenísimo, ahí se pone muy buena la conversona. Y estábamos hablando de eso, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tipo de trabajo que ha hecho Frank en su trayectoria y yo respeto, digamos, todo lo que él ha hecho, pero en particular lo que él hizo con Batman para mí es increíble. Entonces, por ejemplo, cuando yo sé que él va a hacer algo de Batman, yo sí trato de conseguir lo que puedo y de coleccionar lo que puedo, digamos, relacionado al universo del Dark Knight que él hizo, porque ya eso es un universo Claro. y el universo, digamos, de él como tal, eso es lo que a mí pues me gusta.
tengo bastantes piezas, digamos, del Batman de Frank, eso, pues ahí está en mi colección. Adoro el Batman de Jim Lee, por ejemplo, ese también es uno de los que más admiro. Por ejemplo, tengo todo el Hush de Batman, que también, aparte que es regular, de la serie regular, tengo todo el evento. Eh, el de Magnolia, por ejemplo, el de Magnolia y Starling, a mí me gusta mucho esa combinación. El de Batman de Carlo de los noventas, que después esta gente estuvo dibujando mucho, tanto Batman como Detective Comics en aquella época, en los noventas, empezando noventas, y pues a mí me gusta mucho, ¿verdad? El Batman de Kelly también, por ejemplo, en Nightfall, es maravilloso. Entonces, sí, digamos, no me voy como a un artista en específico, porque el personaje como tal, yo lo adoro, y también me gusta como la interpretación que le han dado los diferentes artistas a través del tiempo, ¿verdad? Que es algo como muy chiva. Ahora, por ejemplo, con el de Jiménez, yo estoy como loco. A mí me encanta Sí, el Batman que dibuja Jiménez, a mí me fascina. sí, Es es muy, muy excelente. tuanis. Yo no le había prestado tanta atención al principio, pero sí, tuve varios issues que los vi y me encantó el arte, es Claro, fenomenal. es un arte Sí. maravilloso, digamos, es un arte Y maravilloso. eso que tú hablas, y eso que tú hablas acerca por ejemplo, de Frank Miller. Por ejemplo, Frank Miller es alguien que lo he visto yo en Marvel con su Electra, con su Wolverine, con Claro, todo, ¿no? O sea, es algo impresionante que ese escritor y artista como tal tenga tanta versatilidad en su portfolio de personajes. O sea, y exacto. yo, pues casi, hablando de Frank Miller, casi me lo encuentro en la convención de las cataratas del Niágara, que se Qué hacen bueno, cada año en junio, pero desafortunadamente por la pandemia la cancelaron el año en que qué iba a ir mal. Creo que y me no comentaste eso el pude. día que hablamos. Sí, sí, y no sé si lo van a volver a presentar en Alberta, tal vez para la convención que tienen planeada en octubre Ajá. en Edmonton o en Calgary. A lo mejor sí lo presentan, pero no sé. Me pareció que se había cancelado la que teníamos aquí con él en Ontario, Ajá. pero sí, no, es un escritor y un artista muy impresionante. Creo que habíamos hablado en el WhatsApp acerca del cross de, Ah, de, sí, de Mike Mignola y Frank Miller con el Spawn número 100, esos covers demasiado buenos que cuando se conmemoró el aniversario número 100, pues estuvo Ashley Wood, Mike Mignola, estuvo por supuesto Greg Capullo, McFarlane, y todos esos pues contribuyeron, ¿no? Y uno como ajá. que espera ver qué más hay de esos Claro, artistas, porque para mí, por ejemplo, uno de los hooks que a mí me fascina de los cómics es ver el crossover que tienen entre ya estrellas establecidas que están para las casas grandes, DC y Marvel, y que se metan a los indies. Eso me encanta a mí. eso es una locura, completamente de acuerdo, Rob, eso es algo maravilloso. Que de hecho, ahora también podemos irnos a un tipo de coleccionista que es el coleccionista casual, que colecciona de todo, ¿verdad? Digamos, el coleccionista que busca Marvel, que busca DC, el indie, digamos, busca mucho indie, ahora, digamos, el cómic independiente, como lo hablábamos en el primer episodio que hicimos, ha tomado mucho auge. Ahora, digamos, ya ha llegado a tomar una mayor relevancia, inclusive que las casas más grandes, ¿verdad? En muchos aspectos. Y ya la gente también se diversifica a coleccionar otro tipo de cosas, ¿verdad? Ya no estamos hablando de que yo solo colecciono DC con Superman y Batman porque es lo que hay. O sea, no, yo colecciono SimCity, colecciono 300, colecciono, no sé, colecciono Star Wars, digamos, de Dark Horse. O sea, hay tantas cosas que uno puede buscar y eso, digamos, es el otro tipo de coleccionista, ¿verdad? Donde uno va a llegar a una colección y vas a encontrar variedad, o sea, vas a encontrar de todo porque tiene poquitos, o sea, tiene poquitos de todo, ¿verdad? Y es como de esa variedad, ¿verdad? Yo creo que eso, bueno, en mi caso Sí, yo lo tengo, digamos, yo pues soy completista, digamos que con Batman, pero me gusta tener, pues, lo que a mí me gusta, sea independiente, o sea, de otra casa, y yo lo busco, y si me gusta, lo compro, y ahí lo tengo en la colección, ¿verdad? Entonces, eso es algo como muy, muy tuanis. Bueno, yo sé que vos, sí. Rob, también sos así, ¿verdad? Tenés ahí como variedad. Sí, claro que sí, y pues no, excelente ese punto de referencia, Charlie, porque la verdad yo comencé
principalmente con el personaje Spawn, pero ya después me di cuenta que Spawn lo había escrito y diseñado un canadiense, Todd McFarlane. Ajá, Y correcto. entre más me metí yo a ver acerca de quién era él como artista, me di cuenta que él había venido de Marvel y que uno de sus primeros proyectos fue Amazing Spider-Man. Ajá. Entonces dije yo, no, es que a mí me cuadra mucho como artista, voy a coleccionarme ese run de Amazing Spider-Man a ver qué tal. Y me di cuenta que encima era el co-creador de Venom. Y dije yo, Ah, no, pues, o sea, demasiado. Y después me di cuenta que había hecho una run con el increíble Hulk. Y esa me la tuve que buscar porque salía con Wolverine, esa famosísima donde sale Hulk reflejado en las en garras las de adamantium. garras. Sí, exactamente, ese me lo busqué y dije yo, no, es que tengo que buscar y buscar y buscar más y me encontré cualquier variedad de issues hechos por McFarlane. Y ya Ajá. después, más adelante, mientras me empecé a empapar un poco con los cómics, me encontré que Image tenía una casa de talento, pero fenomenal. Teníamos a Jim Lee, Eric Larsen, estaba Mark, creo que era Silvestre Silvestrini, ajá. y todos eh, ellos, y ellos venían pues obviamente con sus creaciones, ¿no? Y ya después dije yo, no, pues Image para mí es la casa que yo quiero seguir, que es ujú, una casa que tiene mucho talento y sacan historias que la verdad ni se acoplaban mucho al Marvel que yo conocía, ni al DC tampoco. Entonces, pues dije yo, no, pues le voy a poner más seriedad a lo que es indie. Y ajá. ya después en mi búsqueda, porque me tuve que buscar bastante información, estamos hablando de que cuando yo comencé, todavía ni siquiera tenía yo, por ejemplo, esto de las redes sociales con el Facebook, ni el YouTube, ni nada. O sea, yo iba a convenciones, hablaba con gente, la gente me Ujú, explicaba, mira, te tienes que leer este arco si te cuadra este artista. Y pues así, mira, yo con esto de la internet es maravilloso. Y ujú, yo me estoy totalmente, como decimos, dating, porque yo, o sea, mi edad muchas veces es como que no estoy aportando lo que yo conozco en la internet, tanto como lo que yo conozco en persona, ¿no? Pues he estado en las convenciones donde, por ejemplo, te encuentras con Bill Sienkiewicz y él te dice, mira, yo hice este trabajo en Electra y tienes que buscar este otro trabajo que hice aquí. Entonces, ajá, el mismo artista te está guiando y tú dices, oye, pero es que le tengo que poner atención porque es algo que a mí me apasiona, ¿no? Tener esa ujú. conexión con el artista. Y Claro, yo por creo supuesto. que a partir de eso es que yo empiezo a coleccionar, pues, no sé, de ciertas maneras como ciertos covers, ciertas issues que estos escritores, estos artistas realizan. Y ya, Ujú, pues así convencionalmente me empiezo como a buscar los arcos. ajá. Sí, exacto. ¿Ves? Eso es un claro ejemplo. Gente que de aquí estamos hablando entre coleccionistas, ¿verdad? Y dando ahí los aportes. Las colecciones son muy variadas y por eso yo les decía ahora que la colección toma personalidad, porque así como me gusta X artista por su trabajo de escritor o de dibujante, entonces yo puedo enfocar mi colección ahí, como por ejemplo Rob hizo ahorita con McFarlane, como yo he hecho con Frank Miller, por ejemplo. Este, y así en general, uno puede buscar, no sé, me gustó como escritor, no sé, no sé, Tom Taylor. Entonces, yo voy a buscar todo el trabajo que hizo Taylor ahí, random, ¿verdad? Me gustó, digamos, toda la etapa de Jim Lee como dibujante, tanto con Marvel como con Image y todo lo que hizo después con DC. Me voy para trabajar y buscar esas colecciones, digamos, ir buscando arcos, ir investigando, que eso es como parte de también el ser coleccionista, ¿verdad? Del coleccionismo. Es buscar, el investigar, el analizar, como decís vos, Rob, digamos, antes de no había internet, ¿verdad? Entonces todo era con revistas informativas, en convenciones, buscando información, digamos, de ahí, arañando lo que se podía, ¿verdad? Porque
si Sí, alguien no quería compartir el conocimiento era dificilísimo. Entonces, claro, claro. Y para agregar, por ejemplo, yo recuerdo claramente que cuando tal vez tenía mis 20 por ahí, fui ajá, al Motor City Comic Con, que es en Detroit, Michigan. Tuve la oportunidad de ir con mi papá en ese momento y pues no había de otra manera, no había mucha información en la website acerca de colecciones ni nada. Tú te ibas y si tenías suerte, pues hablabas con otros coleccionistas. Yo en ese momento tuve la oportunidad de conocer a George Pérez, que estaba haciendo, imagínate, un signing del Crisis on Infinite Earths. wow, Y yo, pues, la verdad, ni tenía ni idea de quién era él como artista, nada más había escuchado que Crisis of Infinite Earths era pues un gran evento y que había que buscarle de alguna manera y pues mi papá y yo fuimos, hablamos con él y tuvo la amabilidad de firmarme la primera copia de ese arco, ¿no? Y después ya fue que fui y lo busqué. Pero para mí, por ejemplo, en el segundo podcast que estábamos hablando del valor de los cómics, para mí ese cómic, el número uno que me firmó George Pérez con mi papá, es uno de los cómics que yo guardo con alto valor sentimental, ujú, porque ese para mí comenzó ese arco. O sea, yo ni le había puesto atención que era Crisis, ni sabía, ni nada, ni me interesaba. Nada más ajá, que yo sabía que estaba George Pérez y que había que hablarle porque el carajo llegó y se presentó y empezó a hablar y ya uno dice, no, pues de alguna manera hay que conectarse con esto y saber qué fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque yo tal vez en ese momento no tenía un grupo en Facebook que me dijera, mira, tienes que leerte Crisis of Infinite Earths porque ahí pasa esto, esto y esto, y que ajá. aquí este evento, ¿no? Entonces, pues uno llega y como muy humilde, ¿no? Se presenta y mire, no sé lo que usted haya hecho, pero me parece muy bueno su trabajo, o sea. Sí, eso es algo demasiado chiva, ¿verdad? Em, y algo importante de resaltar cuando uno se está metiendo en esto de coleccionar, el coleccionista, ¿verdad? El coleccionista tiene sus anécdotas con las piezas. O sea, eso a cualquiera le pasa, gente. Yo tengo historias, digamos, de haberme metido a compra y ventas, que en una subasta, que uno se encuentra un cómic ahí en una tienda y se la encuentra, ¿verdad? Que eso es no sé, que se encuentra en una loquera baratísima y uno dice, wow. Entonces ya hay como una historia, ¿verdad? Entonces eso es algo muy chiva también, el darle parte de la personalidad que uno le da a la colección, ese tipo de cosas, que me conseguí X pieza porque recuerdo cuando la conseguí, por ejemplo, en tu caso, ¿verdad? Que una convención, que vi al artista, entonces tuve la oportunidad de que me lo firmara. Conseguí esta pieza, mira, me costó un mundo en una subasta en internet, la pulsé un montón, pero al final la casé. Entonces, ese tipo de cosas es algo muy bonito y eso es como parte de lo que le termina dando la personalidad a la colección. Este, igual, uno puede coleccionar, como les decía, puede ser colecciones grandes, o sea, una colección bastante amplia, no sé, hay personas que, como les digo, tienen garajes llenos de cómics o sótanos, ¿verdad? Y uno sabe que tienen Jeff. sótanos, sí, como Rob, que tiene un sótano lleno de cómics, o sea, porque hay gente que es así, ¿verdad? Tiene su bóveda o no sé, su espacio X para los cómics, y hay personas que pues tienen una colección pequeñita, algo más discreto, y de eso no le quita que no sea una buena colección, ¿verdad? Porque tal vez es algo que yo atesoro, a mí me gusta y yo con eso estoy satisfecho, no quiero como hacerla más grande y está bien. Entonces, gente, también eso es parte, digamos, de lo que nosotros queríamos ahí como explicarles, ¿verdad? De que el coleccionista como tal no necesariamente tiene que tener ni lo más caro, ni una cantidad exorbitante de cómics, digamos, como para meterse en esto. No sé, Rob, si quieres agregar algo más ahí. No, no, tenés toda la razón. La verdad, muchas de las personas que me preguntan me dicen, mira, ¿y cómo comenzaste con tu colección? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cómo fue que comenzaste? ¿No? Y yo les cuento siempre lo mismo, que fui a ver una película con mis primos, la película era Spawn, Uh no -huh. sabía ni jota acerca de ese personaje, pero me gustó muchísima la animación, me encantó que inclusive el artista apareciera en su propia película, entonces dije yo, no, pues hay que ponerle atención a esto, ¿no? Y uno de carajillo, yo tal vez tenía, ¿qué? 10 años, 10, 12 años por ahí,
Ujú. y la fui a ver y pues me encantó y fue algo que en ese momento nadie en mi familia pues me estaba motivando a adentrarme, ¿no? O sea, Ajá. ya mis otros primos estaban leyendo su Batman, estaban leyendo otras cosas y yo por mi cuenta dije, no, este es el personaje que me llama más la atención y por ahí voy. Ajá. Pero también, o sea, hay personas que no pueden tal vez de repente conseguir los primeros issues, así como vos decías, porque son muy difíciles, muy caros y a lo mejor son muy raros también, o sea, de Ujú. conseguir. Entonces, pues la gente dice, no, pues me voy a enfocar en algo muy limitado que tal vez sí me llame mucho la atención. A lo mejor vi un post en Instagram o en Facebook o en Twitter que decía, mira, este artista por ejemplo, esta señorita Emilia Clarke, la de Game Ajá. of Thrones, acaba de sacar un libro. Ujú. Y yo dije, bueno, pues yo vi Game of Thrones, me gustó bastante y a lo mejor hago esa comparativo de que hay una persona que está escribiendo algo que a lo mejor se conecta con otra audiencia. Ajá. Entonces, uno dice, bueno, pues a ver, hay que ponerle interés y tal vez no necesariamente tiene que hacer una run muy grande, Ujú. pero Correcto. porque hay algo en la cultura general que te llame la atención y vos vas y la buscas, pues mejor. O sea, no necesitas, para comenzar en esta vaina, no necesitas muchas cosas. Exacto, exacto. O sea, el tener ahí la motivación, ¿verdad? La idea, con eso es más que suficiente y se puede empezar, como les digo, bueno, como les decimos, ¿verdad? De lo más pequeño y ahí uno va haciéndolo, de eso es como evolutivo, ¿verdad? Uno lo va haciendo por escalones también. Yo les traía ahorita, bueno, les traía unos ejemplillos. Vamos a ver. Hay personas que A ver, coleccionan suelte, cómics. suelte. Sí, sí, hay personas que coleccionan cómics también y coleccionan variantes. Digamos, ahora el término de variante ha cambiado mucho con el paso del tiempo porque ahora se ha, se ha metido, digamos, como parte de esto del mundo de los cómics, lo que son ediciones del mismo cómic, pero de otros países. Ya ahora eso es un mundo y eso es un universo, ¿verdad? O sea, yo hace, bueno, hace unos años yo me metí mucho con eso en cómics en español, más que todo de cómics de España y de México, que pues es lo que yo leí, incluso leí de niño, pues me gustó bastante. En mi colección tengo bastantes piezas pues, de ambas casas, digamos, tanto como de cómics españoles como de cómics mexicanos. Pero hay gente que, por ejemplo, se dedica solamente a eso, que colecciona un evento o un número en particular, pero colecciona todas las variantes de todos los países del mundo, por ejemplo. Y eso es algo increíble. Yo les traía un ejemplo de un cómic, bueno, que a mí me encanta. Este es, vamos a ver si lo vemos por ahí. Ay, mira, que Death in the Family, no me digas. Esto es Dead in the Family, exacto. Este es mi ron americano. Yo Ajá. tengo este ron americano, ¿verdad? Que son los 4 números de la muerte de Jason Todd, ¿verdad? Ahí los que, bueno, los que nos han venido siguiendo y todo, ya eso lo hemos hablado, lo hemos visto. Este es mi ron americano, obviamente lo adoro, pero, ojo lo curioso, existe el mismo evento en 3 números de España. Ah, ¿y quién es la publicadora? La publicadora es Ediciones 5, que Ajá. estaba ubicada en España, en Madrid para ser exactos, y tuvo los derechos para publicar y editar cómics de DC desde los mediados de los 80s hasta finales de los 90. Entonces Wow. estamos hablando de que ellos tiraron cualquier cantidad de cosas buenas que se vieron en esa época. Por ejemplo, Muerte en la Familia, Death in the Family. Uno puede, digamos, meterse a coleccionar variantes de Death in the Family resulta ser que tenés una variante mexicana, pueden haber variantes de España, encontrás una variante de Vietnam, porque ahora en los grupos de redes sociales yo me he dado cuenta de cada loquera. Ahí también como les decía, yo me metí mucho con cómics en español, que era lo que yo conocía, España y México. Pero lo vacilón fue que yo metí a otro amigo, ahí saludos a Jeff. A Jeff, claro Yo que metí a sí. Jeff con esto y después Jeff empezó a ver que habían variantes de otros países, de otro mundo, de otros lados, ¿verdad? De otro mundo, digo yo, de otros lados, ¿verdad? Del mundo.
y de ahí ya nos dimos cuenta que habían variantes de la India, que de Indonesia, que de Vietnam y que de todos lados, entonces eso es todo un arte, o sea, ahí Ese Jeff sí se la juegan todas, porque la verdad también me motivó a meterme a ese grupo de los coleccionistas extranjeros y extranjeros, eso es otro mundo es otro total. A universo, o mí, sea, como les digo, vean bueno, voy a ponerlo aquí en marco de diferencia, de referencia, perdón. O sea, el tener el mismo cómic, ¿verdad? Tener el mismo cómic, sí, pero de otro país, o sea, ya eso vuelve loca a la gente, digamos, yo cuando vi esto, yo decía, yo me volví loco, o sea, yo dije, wow, sí, no, no, porque total. saber que el mismo cómic existe, tal vez con el mismo año de publicación y todo, pero de otra editora, de otra casa y en el idioma de uno, por ejemplo, a mí eso me volvió loco, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. hay gente que se dedica a coleccionar como ese tipo de variantes. Sí. Hay gente también, bueno, aquí les traigo otro ejemplillo, aquí ando puro Batman, aquí lo que les voy a mostrar es puro Batman. Este, por ejemplo, aquí tengo mi Batman, la 497, la famosísima Ay, mire esa. Breaking the Bat, Qué ¿verdad? linda. No, Esta es la demasiado. americana y esta es la segunda impresión, porque la primera impresión es la que viene cortada aquí a blanco y negro, ¿verdad? Y trae como un foil y todo el asunto. Esta es la segunda impresión. Pero Wow. hay gente que se dedica a coleccionar sus variantes. Por ejemplo, esta de acá es una de estas de Dollar Comics. Y ustedes Ujú. dirán, Daisy, es un cómic de $1. O sea, es un cómic que no vale la pena. Pero hay gente que, por ejemplo, por el tema de ser una variante de la 497 ya las colecciona. Ah, sí, Entonces, claro. ¿verdad? Hay menciones honoríficas de este evento, bueno, en particular de este cómic, y hay gente que entonces toda su colección la basa en esta portada, en este número, y tienen una colección gigante, ¿verdad? De este número. Sí, por ejemplo, estamos hablando de variantes y qué más variante, por ejemplo, la de Amazing Spider-Man número 300. Exacto, Rob. ¿Cuántas de esas no las has visto en todos los colores del arco iris? Exacto. O Y sea, en variantes, menciones de todo tipo y por años, ¿verdad? Porque, de todos, de diferentes personajes, o sea, inclusive personajes que no tienen nada que ver con Spider-Man salen haciendo el mismo pose, ajá. el mismo todo, o sea, es impresionante, Charlie, qué bueno que nos presentes esa colección tuya y poder apreciarla en este podcast y pues obviamente a los que nos puedan ver en el YouTube ahí, pues que se metan también para que nos Claro, vean. claro, ¿no? Y los que nos están escuchando, hay gente que colecciona eventos, o sea, hay gente que por ejemplo, coleccionó un evento y no se le gustó Crisis en Tierras Infinitas, entonces coleccionó todo Crisis. No siguió más de ahí, pero digamos, hizo su colección de Crisis. Sí, No sé, coleccionó esto, DC Metal, entonces le gustó todo el evento de Metal y pues su colección es el evento de Metal y ahí lo tiene. sí, Yo traía este arquito, bueno, este arquito es pequeñito, este, este es un arco wow. del espantapájaros, es un ron pequeñito que se hizo del Batman de los 600, digamos, de los números 600. Son 5 números, pero por ejemplo, no sé, ya para mí esto ya es una colección, porque tengo el evento completo, son 5 números, y no necesariamente es que tengo todo el run del 600 de Batman, ¿verdad? Que serían prácticamente 100 números. Sí. Ya esto es una coleccioncita pequeña. Entonces, eso es algo, digamos, que también, gente, para que ustedes lo tengan en cuenta. Si a ustedes les gusta, no sé, resulta que de lo de Batman salió esto, por ejemplo, el Joker Wars o salió el evento este del botón de Flash. Ajá, bueno, esa, qué buena que está esa, mi bro, esa está buenísima. Sí, sí, para que la vean, es un póster aquí de que me lo encontré. Qué bueno que está buenísimo. Si les gusta un evento de un personaje pues lo quieren hacer, háganlo, ya eso cuenta como una colección, ¿verdad? También. Ojos ahí, ¿qué es eso? Esta de acá de Invencible. Vea, qué Véala, bueno, véala. De Amazon Prime. qué bueno que Hablando, está, mi bro. Eso es un póster, ¿verdad? es un póster, sí. Mira, este de acá me lo firmó este escritor y se llama Greg Highland de Canadá y es sobre Ah, ajá. el Alpha Flight, pero en versión Lego. Ah, qué bueno. Entonces, a mí una de las cosas que me encanta coleccionar también es
es este tipo de pósters que para mí me fascina mucho porque son varias variantes. Por ejemplo, aquí te voy a enseñar esta. Mira esta. Este es un Venom esponificado. Maravilloso, maravilloso. Sí, entonces aquí pues me lo firmó el escritor se llama Miller, muy bueno. Ajá. Entonces, ¿Es Mark Millar o...? no, este es otro Miller, Ok, pero no es. Creo que ok. se llama John Miller. Me lo encontré también en una convención aquí en Canadá. Y Ajá, ajá. pues, otra de las cosas, hablando, pues retomando un poco de todo, haciendo como un breve resumen acerca de lo que es el coleccionismo. O sea, el coleccionismo se encuentra reflejado en muchos aspectos. Y, por ejemplo, aquí detrás mío tengo este póster que es de la primera aparición de Spawn. Esta es una primera impresión de ese póster del Qué bueno, 92. qué bueno. Entonces lo tengo enmarcado, pero también les iba a enseñar aquí, por ejemplo, que tengo algo muy especial. Esto que ustedes ven aquí es unas tiras cómicas. De hecho, son Ajá, tiras cómicas que aparecieron primeramente impresas en un periódico en Canadá, donde aparece un personaje que tiene poderes y todo el aspecto de este personaje está basado localmente en el sur de Ontario. Y aquí el escritor me lo autografió, no me lo dedicó, qué pero sí me lo bueno. autografió. Y todas las tiras, por ejemplo, están fechadas. Entonces yo Ajá, recuerdo, digamos, que esta fue de julio 31 del 2010, que fue cuando salió primeramente en color. Habían otras que salieron en blanco y negro. Pero, por ajá. ejemplo, ese tipo de coleccionismo que tú abres el periódico y todavía puedes ver las tiras cómicas, es algo que a mí todavía me fascina. O sea, imagínate, Claro, tengo esto desde hace 11 años. Entonces, o sea, para mí el coleccionismo es algo que me llama mucho la atención, pero también es algo que yo trato de valorar y de apreciar y en algún momento, en un futuro, pues pasárselo a mis hijos también para claro, que claro. conocen acerca de esta generación que ya dejó de coleccionar para que ellos a lo mejor se interesen por otras cosas. Ajá, ajá, exacto. Algo también muy bueno, Rob, y yo sé que tal vez ahí la gente, tal vez en algún punto no lo ha pensado. La colección en algún momento puede ser un seguro también, ¿verdad? O sea, estás haciendo una inversión en ciertos artículos, en este caso en cómics, estás invirtiendo en cómics, pero en algún momento tu colección te puede salvar de un apuro. O sea, hay que verlo, gente, como un pasatiempo, hay que verlo como algo divertido, ¿verdad? Es algo de que a uno lo llena y todo, pero si pasa alguna emergencia, por ejemplo, en alguna necesidad de algo muy delicado, pues uno puede acudir y no sé, vende un par de piezas o algo así. Yo aquí tengo algo que confesarles, porque yo la verdad no sé si les había comentado esto al club, pero Ajá, resulta que en el 2010, hace aproximadamente 11 años, ajá. estuve involucrado en un accidente automovilístico. Wow. Entonces No, fue no, creo que no nos algo, hayas contado. sí, eso fue algo un poco serio y pues no tenía plata. La verdad estaba un poco entre trabajos, no tenía un trabajo estable, estaba en desempleo y pues tenía que pagar el seguro, obviamente, y tenía que Claro. pagar por un nuevo carro. Entonces tuve que sacrificar algo que sí me dolió bastante. Wow. Contanos. Y ese sacrificio fue los primeros 10 issues de The Walking Dead, Uf. firmados. Firmados. Firmados por no fue Adler, sino creo que era Kirkman, no. Gray, creo que era, ¿no? Mm, No era ni siquiera Robert Kirkman, no era Kirkman. Ajá. no, pero perdón, Moore fue el que me los había firmado, imagínense. Wow. Entonces, los 12 me encontré a un coleccionista que me dijo, no, se los pago en cash, tomen, páguese su póliza porque le había explicado para qué eran y me dicen, mire, aquí lo tienes, tranquilo, y mira, me salió de un apuro, pero fue tremenda colección la que tuve que dejar botada, pero Es duro, porque es muy ahí duro. uno es como que entra en el dilema, ¿verdad? De que me voy a deshacer de esto, o sea, pero hay que también verlo así, o sea, hay que verlo así. Eso también es parte como
yo siento que es como parte de no aferrarse a lo material, ¿verdad? Porque al final, de ahí no nos llevamos nada de este mundo. O sea, esto es un pasatiempo maravilloso. Yo lo amo y yo sé que Rob también y varios de los que nos están viendo también, pero de ahí no nos tenemos que aferrar a las cosas. O sea, No, en algún no. momento, y ver Rob, de ahí, que es un claro ejemplo de lo que nos contaste, ¿verdad? Eh, llegó el punto de que tuviste una emergencia, tuviste una necesidad que cumplir, que cubrir, y de lo que llegó a respaldar esa necesidad fue tu colección. Que dolió, Exacto, sí, dolió, pero ahí te sí. salvó la tanda. Pero yo te digo una cosa, no fue el issue número uno de Spawn, ese sí me hubiera dolido bastante. Ay, sí, 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 sí. Pero no, sí fue algo que en ese momento dije yo, no, es que estoy entre la espada y la pared, aquí tengo que soltar algo. Claro, Y por pues supuesto. tenía que ser de las cosas que yo aprendí mucho acerca de esa lección fue pues valorar lo que tengo y lo que no tengo, porque por lo menos el coleccionista que me pagó por esa colección, sí era una persona que tenía ya bastante tiempo coleccionando Image Uh y -huh. pues vio que estaba firmada por Moore y no me dijo, mira, no tengo que llevarte a que me lo autentiques, conozco bien la firma de este artista, entonces te la compro. Y mira, yo le puse el precio y mira, sin regatear ni nada, mira, tome, aquí te pago. Y mira, me Claro, salvó de una. Pero eso es algo que también, o sea, como vos lo decís, es una inversión que a lo mejor yo lo hubiera visto, sí, a largo plazo, porque también en ese momento la serie apenas empezaba a surgir, o sea, estamos exacto. hablando de que en el 2010, cuando me pasó el accidente, pues no tenía, de hecho, pues mucho conocimiento acerca de la serie, ni que Uh -huh. tuviera tanto auge. Yo compré esos issues en el 2003, cuando salieron. Cuando salieron. Entonces, cuando salieron, recientemente yo literalmente salí de mi trabajo y fui y los compré en una tienda que me quedaba cerca del trabajo y recuerdo exactamente que los compré, así los saqué de los estantes y los puse, me los puse a leer y ya después dije, no, pues está bonito, pero a lo mejor sí, es algo que a muchas personas les cuesta soltar su colección, pero claro, es algo que para muchas personas piensan que es una inversión a largo plazo y para Uh mí -huh. fue una inversión, pero a corto plazo. A corto plazo, exactamente. Y bueno, hay gente ahí como para ir finalizando, les vamos a dar pues algunos tips, ¿verdad? De cómo empezar a coleccionar, cómo ser coleccionista, cómo empezar ahí a abrir puertas, porque esa es la idea, o sea, la idea de nosotros es pues siempre informarlos de aquí, como lo hemos dicho siempre, nadie sabe más que nadie y de todos estamos aprendiendo, queremos compartir de lo poco, lo mucho que sabemos con ustedes. Y bueno, algunos de los tips, ¿verdad? Algo importante, siempre buscar un enfoque, digamos, quiero coleccionar, ¿qué quiero coleccionar? Entonces son como las primeras preguntas que uno se tiene que hacer. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo puedo empezar mi colección? ¿Qué me gustaría coleccionar? Como les decíamos, si son eventos, si es un evento en particular, si es una portada variante en particular, si es un artista en particular, si es un personaje de cómics en particular, y darle una dirección, ¿verdad? A su colección por ahí. Eh, otro tip importante, que siento que también ahí es algo bueno de resaltar, empiecen por lo que les gusta, pero tampoco empiecen con lo más caro, porque a veces uno comete el error, digamos, de comprar algo que está súper caro y por la misma especulación de esta industria llega a devaluarse mucho, a como puede llegar a aumentar mucho de precio, pero hay que tener como un equilibrio. Hay que saber cómo buscar los cómics y uno puede ir empezando desde lo más básico hasta lo más alto. Hay que ir como por escalas. Entonces, eso también, gente, es súper importante, porque si yo empiezo desde lo más alto, no voy a querer bajarme de ahí. Entonces, al final, digamos, la inversión que yo voy a hacer en mi colección va a ser desorbitante o en algún momento yo ya no la voy a poder cubrir. Y hay que acordarse que el tema de coleccionar, el coleccionismo, digamos, como tal, no es una necesidad de primer orden. O sea, siempre va a ser un pasatiempo y siempre va a ser como algo que va a estar en lo último de la lista de prioridades, ¿verdad? En el caso de nosotros los adultos ñoños fanáticos de los cómics. Entonces, sí traten de empezar como de lo básico, ir investigando
y de ahí, pues obviamente ya ahí uno va a ir como por escalas, ya conforme el paso del tiempo y toda la experiencia, me va a dar a mí esa oportunidad de ir consiguiendo cosas más caras hasta que ya llega un punto de equilibrio donde uno dice, mi colección ha ido evolucionando, tengo piezas variadas de todo, ¿verdad? Tengo desde algo sencillito, barato, bonito, hasta ya algo un poquito más caro que pues sí hice una inversión ahí como más fuerte. Por lo menos esas son algunos de los tipsillos. Rob, no sé si querías aportar ahí algún tip loco. No, yo creo que atinaste sobre muchos buenos puntos. Yo creo que sí, la verdad, no comiencen con algo caro, mantengan su interés cerca de lo que les gusta, de lo que sea asequible y también fiable. O sea, es que no Ajá. todo tiene que ser fuera de la mano tampoco. Yo Ujú. comencé con cosas que valían a lo mejor en ese momento $2, $3, pero yo también en ese momento era un teenager, o sea, era un joven, no tenía un Exacto. trabajo estable y no podía ir a comprarme el número uno de Spawn. Yo me compré el número uno de Spawn como casi que 7 años después de haber comenzado con mi colección. Ajá. Entonces, ya para entonces ya me había leído revistas de otras y mi interés estaba por todas partes, ¿no? Correcto, Pero sí, correcto. no, correcto. Yo creo que comenzar con una colección es algo que puede ser serio y puede ser muy lucrativo, como que también entras en un mundo donde vas a aprender, vas a investigar y yo creo que el Costa Rica Comic Club en el Facebook y en el Instagram tratamos de poner posts que sean relevantes para todos, que les interese, hacemos encuestas que les llaman mucho la atención sobre qué historia la peor que han escuchado o qué artista no deberían leer o comentar o lo que sea, ¿no? Entonces hay mucho interés en el grupo y qué bueno que sigamos en estos podcasts porque la verdad nos vamos conociendo mejor, yo creo. Buenísimo, buenísimo. Y pues sí, gente, eso es lo que teníamos para hoy. Ese es el aporte que teníamos para hoy. Se nos fue el tiempo rápido, se nos fue el tiempo bastante rápido. Yo les dije que no nos iba a rendir el rato, No, más cuando estamos hablando aquí entre compas, ¿verdad? exacto. De verdad que muchísimas gracias a todos ahí por el tiempo. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook como Costa Rica Comic Club, Instagram con el mismo nombre. Recuerden que, bueno, ya tenemos disponible el canal de YouTube con el mismo nombre también, Costa Rica Comic Club. Ahí van a estar viendo los podcasts que vamos a estar subiendo semana a semana. Y pues de mi parte, no, agradecer ahí por el tiempo. Nos estamos hablando la próxima semana. Y muchísimas gracias. Ahí, Rob, Muchísimas gracias a todos y recuerden, todos somos el club. todos somos el club. Muchísimas gracias. Pura vida. Pura vida.